Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y bueno, yo le agregaría el 8. Mamá, por favor. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Pues bueno, amada familia, sabemos que también cuando nosotros morimos hacia el pecado, porque aquí dice el texto, muertos al pecado, pues tenemos que tener una nueva vida, ¿no? Como tal, en Efesios 4:22 también nos enmarca mucho el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sabemos que aquí la palabra resurrección viene de la palabra es morir, perdón, es levantarse. Como tal es levantarse, y también tiene un significado como el bautismo. De hecho, se podría decir que vamos a enfocar también la palabra bautismo, que quiere decir es un simbolismo de muerte. O sea, nosotros morimos para el pecado y vivimos para Cristo. Pero lamentablemente en algunos hermanos, en algunas iglesias, no se da como tal la nueva manera de vivir. ¿Qué pasa? Nuestra vida nueva en Cristo, como lo vemos aquí en Romanos 6, también nos podemos nosotros enfocar en Isaías 30. En Isaías 30, del 1 al 2, que dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto». Ahí la palabra Egipto se refleja al mundo. ¿Qué es lo que? Y no han preguntado de mi boca. O sea, a veces nosotros pedimos consejo al mundo o a las personas del mundo para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra del mundo. Ahí dice Egipto, pero nosotros a veces vivimos bajo la sombra de Egipto. Sabemos, amada familia, como tal, que cada uno de nosotros pues tenemos pasado, ¿verdad? Tenemos ahora así como quien dice, tenemos cola que nos pisen. Entonces, venimos de muchas situaciones como alcoholismo, drogas, fornicaciones, adulterios, malas amistades, negocios malos, corruptos, malos hábitos, costumbres, malas decisiones. Y enfocándonos en Romanos, pues a veces nosotros no sepultamos al viejo hombre. De hecho, a veces sale a relucir cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay una nueva vida. Por eso se nos hace tan fácil vivir en el pecado. A veces hay algunos hermanos que pues el pecar ya se les hace fácil, ya no tienen ese sentimiento de culpabilidad, de decir, híjole, la regué, estoy mal, sé que tengo que estar pues renovado, y no se dan cuenta. De hecho, su corazón se empieza a morir. Espiritualmente nosotros andamos a veces muertos, débiles en lo espiritual. Hay personas afuera que nos enmarcan de que pues el pecado no es malo. O sea, si tú eres bueno o quieres vivir y quieres ser feliz, pues sé libre. O sea, no hay ningún problema. O sea, realmente pues es tu cuerpo, es tu libertad, no te comprometas con alguien. O sea, realmente pues vive tu vida, vive el momento. Y más ahorita en la pandemia, ¿no? Sabemos que ahorita no sabemos el día de mañana, cuanto más que nos dice la palabra que no te gloríes del día de mañana. Pero ahora cuanto más con la pandemia, porque nos puede cambiar en un segundo la vida. Pero vemos que hay papás o hay amigos o hay personas que nos incitan a hacer lo malo, a hacer decir, bueno, vive, o sea, no pasa nada, o sea, pues es tu cuerpo, pues, si te embarazas, pues quieres, pues aborta al niño si te estorba, o sea, igual ya no te cases, ya no existe el compromiso, si yo estoy bien, qué bueno, y si no, pues la otra persona no te cae bien, pues mándala a volar. O sea, ya no hay eso como tal, ya hay mucha perversión, ya hay mucha promiscuidad, ya hay mucho desenfreno. Pero lo que mucha gente ignora, que cuando nosotros tenemos esa manera de vivir en Cristo, que tenemos esa nueva vida, pues ignoramos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis siendo comprados por precio? ¿Pero qué precio? Sangre.
Así es, a precio de sangre, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora nosotros entendemos prácticamente, amada familia, que nuestro cuerpo pues no es cuerpo de nosotros, sino es cuerpo de Dios. Pero cuando nosotros no entendemos como tal que es el cuerpo de Dios, nos pasa la siguiente analogía que nos explica en Santiago. Si me acompañan por favor a Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15, y vamos a ver, antes de, encontré un pensamiento que me gustó muchísimo, para un poquito respaldar lo que dice Santiago, que dice así, dice: la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia y al sufrimiento, y está inclinada al pecado. Y esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Lo que nos enmarca en Santiago, por ejemplo, la concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Es un deseo desenfrenado, es una pasión desenfrenada. Entonces en Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que está siendo tentado de parte de Dios, porque es una blasfemia, o sea, Dios no tienta a nadie. Además de que él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta ni a sus hijos ni a otras personas, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y siendo consumado da a luz la muerte. Como vemos aquí en Santiago, Santiago da una analogía de un embarazo, o sea, como tal, se gesta, se piensa, ahora sí que está como 9 meses, por así decirlo, y después se acciona. O sea, primero está en la mente, luego en el corazón, y después hacen la acción. Entonces, obviamente, de ahí, de la concupiscencia, se desprenden, o sea, del deseo carnal, del deseo pasional, desenfrenado, se desencadena lo que nos dice en Gálatas 5:19, que son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Gracias a estas cosas nosotros tomamos malas decisiones que van en contra de nuestro propio bienestar y sufrimos la consecuencia de ello. Como dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si vemos bien, pues el Señor nos pone las dos plataformas, lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando nosotros no hemos sido renovados en el Señor, cuando no tenemos ese corazón regenerado, pues obviamente vamos a tomar las malas decisiones. Algunas personas se pierden por malas decisiones y otras personas dicen que son buenas. ¿Por qué? Porque realmente, como lo vemos, hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo hago lo bueno. Es que yo realmente le doy al pobre, le doy al mendigo, le doy a la gente, soy bueno, o sea, yo le doy buenos consejos a mis hijos, que sean felices, que disfruten. Sí, pero dice el Señor mismo en Mateo 19, 16, 17, cuando se le acerca aquel publicano, le dice, bueno, maestro bueno, dice, ¿por qué me dices bueno, no? O sea, si yo no soy bueno, solamente es Dios. Y lo podemos ver en diferentes perspectivas de los evangelios, como lo dice Mateo 19, 16, 17, Marcos 10, 17 y 18, y Lucas 18, capítulo 18, versículos 18 al 19. Esas son las diferentes perspectivas que los evangelios, que los mismos Mateo, Marcos y Lucas, nos enmarcan de Jesús. Pero el mismo Señor lo dijo, no hay nadie bueno. Y para respaldar lo que nos dice el Señor, pues vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1. Así es, pastor, por favor. Y si puede, por favor, si lo vamos a empezar desde el 7, del 7 al 10, por favor. Este es el mensaje. Sí, ok. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y ¿sí es ese? Sí, decimos que tenemos Juan 1:7. Ajá. Y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién engañamos? A nosotros mismos. Así es. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Que es Cristo. Amén. No está en nosotros. Entonces, si nosotros no vivimos como tal y decimos que no hemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cabe destacar, amada familia, que a veces nosotros como seres humanos decimos, no hemos pecado, no le he regado, soy bueno, no, naranjas, como digan por ahí, no, o sea, sí eres malo. O sea, realmente aquí no hay nada de eso. O sea, como diría también en Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si me pueden atender, por favor. Amén, amén. ¿El puro Juan? ¿Perdón? Capítulo 8 de Juan, amada Tony. Versículo 32 en adelante. No leo el primero, que es el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si nosotros permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice el 32, pastor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. 33. ¿También? Bueno, Sí, también, sí, también. Hasta el 31. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es. Pastor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Susi. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo puedo llegar a una vida nueva en Cristo? Reconociendo que hemos sido pecadores. Reconocer que hemos sido y que hemos pecado en contra de Dios y que hemos pecado en contra también de nuestra familia. Es muy clara, dice la verdad nos hará libres. ¿Quién nos va a hacer libres de eso? El mismo Señor Jesucristo. Si nosotros obviamente hacemos que Él habite en nosotros. Como ya lo hemos visto en Romanos 3:23 y en 1 de Juan 1:8, queda la pregunta, ¿hemos pecado? Amén. Amén. Por supuesto que sí. Y para dejar el pasado tenemos que conocer la verdad que es Cristo. Y ahora, el primer punto, como lo habíamos dicho, es reconocer. ¿Para qué? Para que en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Reconocer, aparte de que hemos pecado, reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo, que fue su sangre. Porque por eso Él murió. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos lavados y limpiados con su sangre preciosa. Ahora pues vamos a darle gracias a Dios, ¿no? De que por su sangre fuimos lavados y que nos vamos a llevar muchísimas sorpresas en la Biblia. Por eso es muy importante, amada familia, que escudriñemos y estudiemos la palabra, porque nos vamos a dar mucho cuenta de cómo Dios hace cambios en la vida de las personas. Uno de ellos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo como tal, lo que significa Pablo significa poquito, significa pequeño. Sabemos que no siempre se llamó así, sino se llamaba Saulo, que era llamado. Pero vemos que realmente sí tenía cola que le pisaran, porque realmente vemos en Hechos 22, de 3 al 8, el llamamiento de Pablo. Como así que literalmente el Señor lo bajó de su macho, porque realmente sí lo bajó de su macho. ¿Y qué pasa con él? Vemos el antes de Pablo. Perseguía, odiaba, mataba a los cristianos, pero lo peor de todo para Pablo es que él odiaba a Jesús, porque obviamente él escuchaba de su palabra y se enojaba. Por eso le enervaba decir, es que voy a matar a ellos y voy a matar a los cristianos porque no quiero que se predique de Jesús. Pero ¿qué pasa con Pablo después de su conversión, después de que él es renovado, ese corazón maravilloso que Dios le dio? Lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo del 13 al 14.
Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y obviamente vemos que Pablo es uno de los hombres más influyentes y más importantes del cristianismo neotestamentario. Y vemos el cambio que Dios hizo en él. Realmente es algo maravilloso. Y otra de los personajes más icónicos que podemos ver también es en Rahab, en la prostituta. De hecho, pues una mujer muy conocida por la ciudad. Vemos la historia que nos cuenta en el libro de Josué, los dos espías del pueblo de Dios, cómo los acepta en casa, cómo los esconde. Pero a mí me da mucha ternura Rahab, porque realmente pues, Rahab no fue, pues no digo, perdón por la expresión, pero no fue mensa, porque os ha de haber dicho, de aquí me agarro. ¿Qué pasa? Y les dice, ¿no? Si tan solo ustedes me hacen un favor cuando se destruya la ciudad, acuérdense de mí y de mi familia. Y es así como Dios se acuerda de ella, a pesar de su iniquidad, a pesar de su pecado. Pues realmente Dios dice, oye, o sea, hiciste buena cosa. O sea, vas a ver. Y lo mejor de todo, a mí lo que más me maravilla es de que cuando el escritor de Hebreos, en el capítulo 11, pues en los héroes de la fe, la saca a ella. Claro. O sea, la saca con David, con Abraham, con Jacob, pues con puro hombre de Dios, ¿no? Y dice, caray, y eso es lo más maravilloso, que nosotros, a pesar de que hemos hecho y deshecho y lo peor que hayamos hecho, pues Dios nos respalda, ¿no? Cuando queremos una vida con Él. Otro ejemplo también podemos ver en la mujer adúltera. A ver si me pueden acompañar en Juan capítulo 7, 53. Y a continuación, también para no perder el hilo, en el mismo libro, en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 1 al 11, del capítulo 8, versículo 1 al 11, por favor. Que ya tenga el 7:53. ¿Capítulo de qué? ¿De Juan? 7:50, ¿y qué dijo? 53, pastor. Y después si me puede continuar con el 1 del capítulo 8. El 53 dice así, cada uno se fue a su casa. Así es. Y el capítulo 8:1, ¿qué dice? Y Jesús se fue al monte de los olivos, el versículo 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Amén. Después el versículo 4 o 3. ¿De qué? ¿De 8? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, no, Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Según la ley de Moisés, señala que esta mujer debe de morir apedreada. Y los fariseos, como siempre, siempre metiendo sus narices, siempre fastidiando. Y a veces hay cristianos dentro de la misma congregación, porque gracias a Dios aquí no hay, gracias a Dios. Pero sí hay otras congregaciones donde sí les gusta fastidiar a la gente. Donde sí, un hermano caído, ya está, escúpele, o sea, y pisoteale, y mira, sí es cierto, ven, no, hizo esto, aquello, y a veces nos portamos como fariseos. A veces juzgamos y no sabemos el trasfondo de la persona, por qué se cayó,
por qué pecó. Si a lo mejor su concupiscencia, su forma de vivir, a lo mejor no estaba renovado, pero se supone que nosotros debemos estar renovados y ayudarlo y levantarlo. ¿Y qué pasaba con ellos? De hecho, se supone que nadie sabe, ¿no?, lo que el Señor escribió, lo que el Señor se puso ahí en la tierra. Pero yo tengo una imaginación, pero ¿dónde, no? O sea, a lo mejor escribió los nombres del amante de fulano, de tal, a lo mejor se robó los diezmos. Entonces hubo como que el silencio incómodo de, no, pues mejor ya vámonos, ¿no? Ya estamos haciendo muchos por acá, mejor ya vámonos, ¿no? Ya habrá escrito el Señor, ni idea, pero obviamente los incómodo. Entonces, el Señor maravilloso, salvo que él sabía que ya se habían ido, pero él voltea su cabeza, se para y dice, ¿dónde se fueron todos? Dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido. Dice, bueno, yo tampoco te condeno. Vete, pero ya no peques más. Eso es lo que el Señor hace. Ella dice, ¿no? Dice el Señor más bien, o sea, que Él nos perdona, limpia nuestros pecados, pero Él también nos da unas nuevas oportunidades, Él nos da una nueva vida. Es un Dios de segundas oportunidades. Otro punto que también les quiero dar, amada familia, el primero fue reconocer el pecado, el segundo es dejar las costumbres del pasado, costumbres de hábitos que hemos tomado como la mentira, la manera de hablar, digamos, el ser impuntuales, el robar, tenemos que saber que tenemos un Dios de orden. Y como tal ese Dios de orden, pues también nos hace que seamos excelencia. Por eso nuestra forma de vida y nuestro estilo de vida tiene que reflejar a Jesús. Tenemos que estar en victoria. Sabemos que nosotros no vamos a dejar de tener problemas, jamás. Pero sabemos que nuestros problemas tienen a un Dios más grande. Entonces, el uso de costumbre también en la forma de hablar. ¿Cuánta gente no conocemos que, por ejemplo, se quejan del marido? No quiero hacer una segunda o tercera guerra mundial, pero bueno, se quejan del marido, de los hijos, del vecino, del gobierno, del perro, de lo que sea. Y siempre hay una queja y queja y queja. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. ¿Qué pasa? Si nosotros nos preguntan como a cristianos, porque a veces hay personas que dicen, híjole, o sea, ¿cómo puedes ser cristiano y dirigirte de esta manera? ¿O cómo puedes hablar de esta manera? Lo que nosotros tenemos que hacer es antojar a las demás personas, a la demás gente de allá afuera, a que vean y que se les antoje nuestro modo de vida. Que digan, híjole, o sea, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero tu paz, yo quiero esa tranquilidad que emanas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo lo veo con el pastor, pues igual a lo mejor se le está cayendo el mundo a pedazos, pero él, o sea, realmente nunca yo lo he visto mal. O sea, en estos 20 y tantos años que yo lo tengo de conocer, pues no. Entonces, él vive, o sea, constantemente en el cambio, en la renovación, en la vida que el Señor nos ha dado, y yo también lo veo en ustedes, o sea, sí ha habido un cambio, pero es constante. Y obviamente tenemos que ser bendecidos, prosperados y en victoria, siempre, porque el Señor nunca nos deja de dar alimento, nunca nos deja de tener dinerito, o sea, realmente, o sea, siempre el Señor nos provee y por supuesto en victoria. A pesar de nuestros problemas, a pesar de las adversidades, pues tenemos que ser felices. Por eso le dice la palabra que bienaventurado, ¿no? Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. Gracias a Dios por ello. Se dice que también, amada familia, una costumbre tiene que, o sea, se puede adquirir después de 21 días, hacer un hábito. Hay mucha gente que ni siquiera en años ha sonreído. O sea, realmente es muy raro, o sea, por ejemplo, ustedes, gracias a Dios, sí, ahorita soltaron una sonrisa. Pero hay personas que tienen una cara de limón que dices, híjole, o sea, no. Entonces empiecen a generar un hábito, y ese hábito es el empezar a caminar con Jesús. Aunque sean 21 días, no, que no sean 21 días, que sea diario, que sean 21 días multiplicados al infinito. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Otro personaje bíblico pues, es Zaqueo. Zaqueo, pues un personaje, según la historia dicen que era chaparrito, que era alguien de corta estatura. Pero trans.
Pero sí. Y de hecho se llamaba saqueo porque pues saqueaba a la gente, ¿verdad? Entonces saqueaba a la gente, a todo el mundo. Era ratoncito. Era un amigo de lo ajeno, muy amigo de lo ajeno. Y dice la escritura que cuando el Señor fue a su casa, pues hubo un encontronazo, ¿no? O sea, seguramente sí chocaron ahí, y se dice que Saqueo pues cambió su forma de vivir, cambió su forma de pensar. Y lo mejor de todo de Saqueo, porque mucha gente cambia, mucha gente dice, bueno, sí, ya la regué, ya hice esto, pero no resarce el daño. Y él sí. Y dice la escritura que él ahora sí que repuso el daño, repuso lo que robó hasta 4 veces. Imagínense cuánto nos ha de haber robado. O sea, condenado, dicen que los de esa estatura son malvados. Pero, o sea, realmente sí, pero sí son muy tremendos, Pero ¿qué pasa con Saqueo? Cambió su vida, restituyó, repuso lo que, le había regado. Eso fue lo bonito de Saqueo. Y también que nos enseña, volvemos al mismo punto con Pablo, nos enseñó al cambio de costumbres. Él quien era, sí, por supuesto, pero él cambió, y de lo que él predicaba, que odiaba, pues ahora él predicaba y viajaba por todo el mundo diciendo cómo deberíamos de vivir para Jesús. Porque nosotros tenemos que tener unas costumbres conforme al fruto del Espíritu, que viene en Gálatas 5, 22, 23, que es el fruto del Espíritu. Y por último, amada familia, el punto número 3 que les quiero dar, la recomendación como tal, es dejar las cosas del pasado. Hay muchísimas personas que viven del ayer lastimándose. Realmente decir, híjole, no, pues es que yo hice tal, yo hice aquello y no tengo perdón de Dios. Que hay otros tantos de este lado, pues que se jactan de quienes fueron en el ayer, ¿no? De no, yo fui parrandero, borracho, jugador, trovador, lo que sea. No, eso ahora sí que debemos de quitarnos esa vida del pasado. ¿Por qué? Porque no nos traía nada para bien. Entonces, otras tantas, pues caen en el suicidio, caen en la falta de perdón a sí mismos. De hecho, hay muchos cristianos que realmente han venido a los pies de Jesús, pero no han dejado sus cosas pasadas, no han dejado su vana manera de vivir y, por supuesto, sus pecados anteriores. Porque está la familia, están los amigos, están los compañeros. Pues nosotros te conocimos siendo tal por cual, y Juan Camané, pues de aquí para... O sea, entonces, hay mucha gente que vive lastimada. Pero hay que saber, amada familia, que Dios ya te perdonó. Dios ya, como decía usted, pastor, en la clase, pues igual en el fondo de la mar, ¿no? Pero ahí en ese fondo de la mar, pues ya nadie puede ir. Porque ciertamente hay una capacidad de oxígeno donde puedes llegar. Entonces ya no puedes llegar más al fondo. Y es ahí donde el Señor echó todos nuestros pecados para que nadie ni nada nos venga a recordar nuestro pasado. Ya pasado es. Por ejemplo, lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Efesios 4:23, eso habla de Satanás, precisamente en el capítulo 12, versículo 10. Y ahorita vamos a ver qué es lo que le va a pasar a Satanás. Pero bueno, rápidamente en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y si estamos en ese sentir, se cumple en nosotros el versículo de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres vivir una vida nueva en Cristo? Pues sí, todos yo creo que queremos tener una vida en Cristo nueva, sí. Bueno, pues perdónense a sí mismos. ¿Por qué? Porque a veces no creemos que Dios ya nos perdonó. Sí. Y vivimos en eso, decir, híjole, no es que yo hice esto, aquello. Sí, a lo mejor hiciste lo peor y eres un mezquino, etcétera, lo que quieras, hermano. Pero cuando viene un arrepentimiento a la nueva vida en Cristo, cuando hay un cambio de mente, hay una metanoia en griego, o sea, ya eso se va, eso se pierde como tal. Y ahora, para vivir
ese tipo de vida, pues podemos citar Filipenses 4:13, que quiere decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí también, sí vamos a caer, sí vamos a caer, pero el chiste es levantarse. Y obviamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos va a fortalecer para que no nos caigamos. O si nos caemos, Él nos va a levantar y podamos cumplir también 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dejemos que nuestro pasado nos persiga. No hay nada que conquistar en tu pasado, sino en el futuro. Hay un futuro que conquistar. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otro versículo como tal para reforzar, Isaías 43, versículos del 18 al 19, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pronto tu familia te verá como alguien nuevo, tus amigos, tus compañeros, porque el Señor ha borrado tu pasado. Y obviamente con Satanás, pues lo que hay que hacer, pues bueno, si Satanás te recuerda tu pasado, pues tú recuérdale su futuro. Amén. Y por último, amada familia, Lamentaciones 3:22-23. ¿Qué dice? ¿Lamentaciones qué? 22, el capítulo 3, versículo 22-23, grande es su fidelidad. Y démosle gracias a Dios por su misericordia, perdónense a sí mismos y vivamos en Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada familia.